La más frecuente de los tipos de necrosis es la necrosis por coagulación. Habíamos quedado que mientras no se demuestre lo contrario, decir necrosis por coagulación es sinónimo de decir este es un proceso que se produjo por isquemia y lo que nosotros vamos a observar es un infarto. Quedamos entonces que hay órganos donde es más frecuente la necrosis por coagulación, donde es más frecuente el infarto, y quedamos que en primer lugar tenemos el corazón. Seguramente tenemos con frecuencia infartos en el pulmón. Estos dos órganos no se los voy a mostrar hoy, porque para el infarto agudo del miocardio y para el tromboembolismo pulmonar vamos a tener prácticas diferentes. Entonces, en estos órganos pues habíamos quedado que en los órganos sólidos la isquemia macroscópicamente se observa pálida. Seguramente ustedes desde allá van a observar, por ejemplo, les quiero mostrar este infarto renal. Para mi gusto, este es el mejor infarto renal que tengo para mostrarles hoy. Ustedes observan un infarto en cuña, es bien evidente. Ese es un dato muy característico. Este es más o menos el tamaño habitual de un infarto renal. Generalmente son lesiones de 2-3 centímetros, como están teniendo acá. Quedamos que tienen forma de cuña, ¿sí? Y tal vez, ¿cómo ve el borde? Con relación al tejido adyacente. ¿Lo ve más que? ¿Cómo lo ve? El bordecito. ¿Lo ve más que? ¿Lo ve más que? Más oscuro. Hasta hoy pudo decir más oscuro. Más que. Isabela. No hipercrónico, estamos caliente. ¿Más que? Nicolás. Más que. Más hiperémico. Perfecto. ¿Tu nombre? ¿Cómo? César Felipe. Okay. ¿Qué es hiperémico? ¿Qué es hiperémico, César? Con más presencia de sangre. Con más presencia de sangre, es la traducción. ¿Sí? Hay congestión y lo vemos más rojito, más hiperémico. ¿Sí? Ok. Cuando en 2 semanas vean trastornos justamente de los vasos, les van a enseñar qué es hiperemia y qué es congestión. Exactamente. Los verbales, miren acá. Ok, entonces tuvimos este ejemplo bonito. Tenemos por acá este otro infarto renal. Ese quiero que sea el diagnóstico en estas piezas macroscópicas. Infarto renal. ¿Estamos, Paula? Sí, infarto renal. Muy bien. Los infartos renales pueden ser únicos o pueden ser múltiples, como pueden ver acá. ¿Sí? Esa es la opción. Lo habitual es que sean únicos, pero pueden ser múltiples y pueden ser bilaterales. Esto es importante. Y ahora, de acuerdo a lo que saben, ¿predomina el infarto o predomina la zona no infartada? Predomina el infarto. Muy bien. Y en ese orden de ideas, ¿cuál sería el diagnóstico? Quiero que alguien que no va a ver la pieza, cuando yo le diga el diagnóstico macro, se imagine que es así. ¿Qué recomiendan que digamos? ¿Infarto renal qué? Múltiple. No, no es múltiple. Múltiples son si son varios. Este es tal vez uno solo. Fulminante. Fulminante. No me consta que fue fulminante. De acuerdo a lo que ve. Extenso. Esa es una opción. Alguien más diría, alguien que sea matemático. Infarto renal que compromete el 80% del órgano. ¿Sí? Pero yo quiero en una sola palabra, infarto renal, ¿qué? Empieza por M, César. ¿Quién dijo? Sí. Esto es un infarto renal masivo. Sí. Ok. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener hasta ahora? Vamos a tener hasta ahora entonces que en los órganos sólidos, y aquí tengo para mostrarles 2 órganos sólidos, en los órganos sólidos la necrosis por coagulación, conserva, como ustedes pueden ver, la armazón reticular. Segundo, si ustedes palpan, pues van a encontrar que la zona de infarto es más consistente con relación al tejido adyacente. Es pálida y pues algunas veces alrededor hay una
digamos, una zona un poco más congestiva, un poquito hemorrágica, que nosotros la llamamos que está hiperémica. Esto es lo primero que tenemos para mencionar, y ya en estos dos órganos, el riñón y en el vaso, pues estamos mostrando que la lesión puede ser múltiple. Muy bien, entonces trabajemos un poquito ahora el infarto renal. El 25% de la volemia pasa por el riñón. Esto quiere decir que los infartos renales son más frecuentes de lo que uno cree. Esto quiere decir que seguramente no es que no sean sintomáticos, seguramente pasa que las manifestaciones clínicas pueden pasar desapercibidas o ser interpretadas como otro tipo de lesión. De pronto, en una lesión masiva como esta, sí es probable que el paciente presente justamente rápidamente una falla renal aguda. Entonces, seguramente pues lo vamos a estudiar rápidamente. Esa es una opción, que en casos en los cuales hay lesiones de gran tamaño, el paciente puede tener manifestaciones clínicas de falla renal aguda. A su debido momento aprenderán qué manifestaciones hay en una falla renal aguda. No es el momento hoy para explicárselo como tal. Estábamos diciendo que el 25% de la volemia pasa por el riñón, y esto explica que estas lesiones sean relativamente no tan infrecuentes. No dije nada, estoy lavando las manos. Ok, bien, ahora, ¿los infartos renales serán arteriales o venosos? Arteriales. La gran mayoría de las veces son arteriales, pero pueden ser venosos. Desde luego que sí, hay esa opción, tal vez menos del 1%, pero hay la opción que el infarto renal pueda ser venoso. Ojo, macro, usted lo ve igual. Usted lo ve pálido, usted lo ve con las mismas características que les acabo de mencionar. Pensemos ahora en la etiología arterial, en la posibilidad arterial, que es la más frecuente, y ayer en clase quedamos que la mayoría de las veces son lesiones embólicas, y esto explica que puedan ser múltiples, esto explica que puedan ser bilaterales. ¿De acuerdo? Muy bien. Las lesiones in situ, generalmente que corresponden a trombos, las vemos en el contexto o en el curso de una arteriosclerosis severa complicada. Mire, no es lo habitual que haya arteriosclerosis severa de las arterias renales. Cuando estemos mirando arterias que se mantienen relativamente indemnes aún en las arteriosclerosis severas, podríamos, un momento Nicolás, podríamos incluir las renales. Tal vez en sus primeros 2 centímetros podemos ver placas ateromatosas, señor. Una causa válida para un infarto renal por embolismo sería Pero espere que no hemos llegado allá, déjenme llegar, Nico. No se me adelante. O sea, si no le digo lo que ya me pregunta. O sea, porque estoy apenas en los trombos que son